una cita con Dios a este instante de adoración para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Comenzar nuestra curso en este novena sesión, e invocamos a Dios pidiéndole a Él que nos conceda la gracia de enamorarnos cada vez más de su palabra, dejarnos iluminar por ella, dejarnos inspirar por ella. Vamos a invocar a la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar nuestra clase con unos versículos de la oración que hace Esther. En medio de su dificultad, supo invocar al Dios de la salvación, al Dios que siempre está atento, cuidando de nosotros. Y bueno, que ustedes muy bien pudieron leer. Es una oración larga la que hace ella en el capítulo 4, junto a la oración de Mardoqueo, y solo voy a leer como oración unos pocos versículos. A partir del versículo 17 escuchamos lo siguiente. 17L. Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro.
Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros antepasados de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor como dijiste. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, ojalá hayan disfrutado la lectura de estas novelas breves, la novela de Tobías, la novela de Judith y la novela de Esther, que la palabra de Dios nos presentan como estas tramas en donde Dios se hace presente y donde nunca abandona ni deja atrás a sus seguidores. Hay que pedirle al Señor que nos conceda como a estas personas, pues la gracia de saber invocarlo. Recuerden, Tobías, en medio de su enfermedad, invocó al Señor y el Señor respondió. Recuerden cómo Judí también en medio de su necesidad, viendo cómo su pueblo era humillado, maltratado, invocó al Señor y el Señor respondió. Y ahora, tal como lo hemos escuchado, como Esther, consciente del Dios en el que ella está confiando y en el que ella tiene puesta su esperanza, clama a Él y por supuesto que no queda defraudada su oración. Y ojalá también nosotros, ¿verdad?, estemos en esta disposición de invocar al Señor y encontrar en Él pues todo cuanto necesitamos para continuar adelante. Hoy, como ya les había comentado, vamos a continuar leyendo el Génesis, esta segunda parte del Génesis, que serán los capítulos del 12 al siguiente. Estos capítulos que son la historia patriarcal, Génesis 12 al 50. Y allí vamos a encontrarnos con la saga de una familia que brota de Abraham y que va a crecer hasta formar el gran país, el gran pueblo escogido por Dios. Y bueno, estos capítulos a partir del 12 se va a encargar de presentarnos quiénes son los antepasados del pueblo de Israel. ¿Quiénes son aquellos a quien el judío, el israelita va a llamar nuestros padres? ¿Verdad? Cómo Dios se les reveló de una manera muy especial a ellos y cómo a partir de esta experiencia personal, familiar que ellos vivieron, el pueblo de Israel encuentra fundamento y encuentra razón de su llamado, de su vocación, de su ser pueblo elegido. En los relatos se van a distinguir 4 generaciones sucesivas. La generación de Abraham en primer lugar, luego Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Aunque no vamos a ver allí que por cada generación se va a dar el mismo tratamiento. La primera gran parte que se va a desarrollar en la Biblia va a ser la historia de Abraham y todo la vocación, el llamado que Dios le hace, las relaciones familiares de Abraham. Luego vamos a tener una muy breve recuento de la vocación y de la historia de Isaac para pasar a unos capítulos un poco más significativos de la historia de Jacob, de la relación con su hermano Esaú y todo lo que hace Jacob para culminar el libro del Génesis con la historia de José y sus hermanos antes de la llegada a Egipto. Esto es lo que se trata en estos capítulos del Génesis. Abraham hasta el capítulo 25, Isaac básicamente el capítulo 26 y 27, Jacob del 28 al 37 y José y sus hermanos del 37 al 50. Este mapa que les presento es un mapa para que podamos un poco identificar cómo se movieron los patriarcas. Recuerden que aquí está Abraham en Ur de los Caldeos, de allí fue llamado por Dios y subió
todo esto hasta Haram, fue bajando, fue bordeando el río Jordán hasta llegar en primer lugar a la tierra que Dios le ha dado como herencia, en primer lugar. Y luego Abraham, en un primer momento, hay hambre, pues no hay prosperidad en la tierra que Dios le promete y baja hasta Egipto. De Egipto va a regresarse otra vez a Abraham y va a establecerse allí con su hijo. Luego Isaac no se va a desplazar mucho, los desplazamientos de Isaac van a ser muy sencillos. En cambio, Jacob sí va a desplazarse desde Haram hasta Egipto, ¿no? Jacob pues sí se va también a desplazar y a mover. Llama la atención que esta parte del desierto, pues como no se podía cruzar, pues no hay desplazamientos en torno al desierto. Los patriarcas suben hasta Haram y luego van bajando, bordeando el río Jordán hasta llegar a la frontera con Egipto, ¿no? Continuamos. ¿Quién es Abraham? Si el Génesis, sobre todo la historia de los antepasados, está centrado en las promesas de Dios, esto vale especialmente para Abraham. Abraham es, como les decía la vez pasada, aquel con el que Dios empieza una nueva historia. Recordamos que la historia de los orígenes, si lo vemos desde una perspectiva pesimista, es la historia de una sucesión de fracasos. El fracaso de la familia de Adán y de Eva, el fracaso de la familia de Noé, el fracaso de los hombres y mujeres en Babel. Y pareciera que allí todo está perdido. En cambio, en Abraham todo va a empezar. Y la respuesta que le da a Abraham a Dios va a ser la respuesta que va a abrir posibilidades a la esperanza. Después de tantas negativas con las que leemos, como las que leemos en los primeros 11 capítulos del Génesis, cuando Dios le propone a Abraham y Abraham le responde, encontramos aquí que hay esperanza, que hay un hombre dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, que hay un hombre dispuesto a recibir aquello que Dios le está proponiendo. Y esa es justamente la grandeza de Abraham. Esperar contra toda esperanza y creerle a Dios a pesar de que es un gran salto de fe y es ir sin tener por lo general nada claro, nada seguro. Él emigra a Canaán por orden del Señor y recibe de antemano una promesa de bendición divina. Una promesa que incluye una descendencia numerosa. Pero la situación se agrava cuando descubrimos que Abraham ya es un anciano, tiene 80 años, y su mujer es una mujer estéril, también ya anciana. A esta promesa, la promesa de la descendencia, se le añade la promesa de la tierra. Pero esta se refiere a un futuro indeterminado. ¿Cuándo llegará? ¿Quién sabe? Abraham va a estar también en esa expectativa sobre lo que Dios puede hacer en su vida y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Son esas vicisitudes cuando sabemos que Dios va a darnos algo, pero no sabemos ni el momento ni la forma. Y Dios dará la tierra a su descendencia, no a Abraham, porque cuando el pueblo regresa de Egipto es cuando posee en verdad la tierra. Abraham solamente se estableció allí por un breve tiempo y empezó algo, pero la tierra la va a dar propiamente a la descendencia que va a salir de Egipto. Y luego, pues bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Abraham, consciente de que Dios le va a dar una descendencia y consciente de las carencias y de las limitaciones humanas, pues va a querer adelantarse al proyecto de Dios. Y lo primero que dice es, bueno, yo no puedo engendrar,
voy a poner de heredero de todo lo que tengo a Eleazar, a un criado. Y le dice Dios, no, claro que no. Entonces, cuando le dice, el heredero va a salir de ti, de tus entrañas, entonces Sara le propone a su esclava Agar para que a partir del encuentro entre ella y Abraham surja una descendencia. Tampoco va a ser por allí. Ismael sí va a ser el hijo de Abraham y de Agar, pero no va a ser el hijo de la bendición. No va a ser el hijo de la promesa que Dios ha dado a Abraham. Y entonces la manera divina será a través de lo imposible. Dios va a actuar a través de lo imposible. Ya una anciana de 90 años y un anciano de 99 años engendrarán a un niño y este niño colmará su alegría y colmará su promesa. La realización de la promesa de un hijo ocurre cuando parecía humanamente imposible por la edad de Abraham y de Sara. Y no es de extrañar que la reacción ante el anuncio del próximo nacimiento fuera la incredulidad, la de Abraham o la de Sara. Uno y otro ríen frente a la promesa de Dios, así fuera solo en su interior. Y es curioso porque en la Biblia se juega con los nombres. Isaac es la risa de Dios. Aunque ellos se ríen, sobre todo Sara, de lo que Dios le ha prometido, ahora Dios le sonríe a ellos con la evidencia de la promesa. Y eso es lo que significa Isaac. Dios ríe, Dios sonríe, Dios es sonrisa, es alegría. Isaac es el heredero de la promesa, pero Abraham será sometido a una última prueba cuando Dios le pide que se lo ofrezca en holocausto y solo le impide proseguir cuando está por degollar a su hijo. Y aquí es la grandeza de la fe de Abraham, que aunque Dios le está pidiendo algo que no se entiende, que no se comprende, ¿cómo es que voy a sacrificar a aquel a quien tú me estás dando en promesa? Y sin embargo, acepta lo que Dios pide y lo que Dios propone y lo entrega como don. Vaya que fe, y por eso Abraham, para la tradición judía, es el primer gran justo, ¿verdad? Cuando los judíos mueren, van a reposar al seno de Abraham, van a estar allí en los cielos porque Abraham es el que recibe a los justos en la eternidad. Es el primer gran justo por su fe, por la madurez de su confianza en Dios, por no reservarse nada y por entender que al final de todo, Dios sabe actuar y Dios sabe obrar. Tendrá sus maneras, tendrá sus formas. Y entonces a nosotros nos toca asumir lo que Dios cree y esperar en lo que Dios decida. Después de la historia de Abraham, ya en el capítulo 25, vamos a tener una muy breve presencia de la historia de Isaac. El capítulo 24, Isaac se casa con Rebeca. Lo que el Génesis nos relata sobre Isaac es muy breve. Y en parte es lo relatado en el capítulo 26, cuenta de él cosas parecidas a la que ya conocemos por los relatos sobre Abraham. O sea que Isaac es como un parteaguas, una bisagra. La historia que va a ser significativa es la que sigue, la historia de Jacob, ¿verdad? La historia de Isaac, pues es algo que se justifica como padre de Jacob, como padre de Esaú y sobre todo como descendiente de Abraham. La vida de Isaac se desenvolvió en un ambiente sedentario, pues él se dedicó a la agricultura y a la ganadería, actividad con la que incluso llegó a ser rico. Se casó con Rebeca, hija del arameo Betuel, y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, que le causaron muchas penas. Por ejemplo, cuando Esaú decide vender
su primogenitura por un plato de lentejas. Isaac fue enterrado en Macpelá y es una figura poco destacada. Como ya les decía, es una figura de transición entre la gran figura que es Abraham y el otro personaje muy significativo y sobresaliente en la historia del pueblo, como es Jacob, el padre de los 12. Jacob, el patriarca Isaac, engendra hijos gemelos, como bien conocemos, Esaú y Jacob. Y la lucha entre ambos comienza desde el vientre de su madre, Rebeca. Cuando ellos han crecido, Esaú se dedica a la caza. En una de esas, siendo el primogénito, vende su derecho de primogenitura a su hermano por un plato de lentejas, al llegar hambriento de una de sus correrías. Siempre le digo con este texto que deja muy mal parado a las mamás, porque pareciera que las mamás no tuviesen hijos preferidos. Pero Rebeca, cuando uno lee la historia, tiene una total preferencia por Jacob y hace todo lo posible para que lo que no le toque o lo que no le tocaba por derecho a Jacob, lo recibiera. Es capaz de incluso de engañar a su propio esposo con tal de favorecer a su hijo. Y entonces aquí queda en evidencia de que siempre hay preferidos. Ojalá que seamos nosotros los preferidos de nuestras mamás, ¿verdad? Y si no, pues no se preocupen, estemos tranquilos. Entonces Rebeca toma el partido de Jacob y llegando el momento lo ayuda a usurpar la bendición paterna. Prepara unos cabritos como si fueran animales cazados por Esaú y hace que Jacob se presente a su padre con el guiso. Su padre lo bendice como si fuera su primogénito Esaú. Y bueno, ya la otra parte de la historia, pues la hemos leído. Como resultado de ella, la convivencia entre los dos hermanos se vuelve imposible. Esaú quiere matar a su hermano, no lo perdona porque se ha quedado sin la bendición que para un israelita la bendición del primogénito era tan fundamental, tan importante, y uno no entiende cómo es que después de haberle dado toda la bendición a Jacob, creyendo ser Esaú, cómo Isaac ya no tiene casi nada para ofrecerle al verdadero Esaú. Por eso la relación entre los hermanos se va a fracturar. Y allí, desafortunadamente, la culpa es de la mamá, ¿no? O sea, la mamá es gran responsable del conflicto entre los hermanos. Entonces Jacob se ve obligado a encaminarse hacia Harán, allá arriba donde les mostré en el mapa, y se refugió con Labán, el hermano de su madre Rebeca. Durante el camino, un suceso es importante, el sueño de Betel. Este sueño famoso en donde Jacob ve una gran escalera y a los ángeles de Dios subir y bajar de ella como si fuera al trono. ¿En qué consiste el sueño? Es bien conocido. Una noche se acuesta en un lugar tomando una piedra para reclinar su cabeza. Mientras duerme, ve una escalera que llega al cielo. Los ángeles suben y bajan por ella y en su cima está Yahvé. Él le habla. Promete aquella tierra a su descendencia que será bendición para todos los linajes de la tierra. Jacob podrá contar con la protección de Yahvé hasta volver a esa tierra prometida a su descendencia. Lo que hace Jacob convierte el lugar en santuario, pues erige como estela la piedra que le servía de cabecera y derrama aceite sobre ella. Después vamos a encontrarnos con el cambio de nombre de Jacob, ¿verdad? Jacob va a llamarse Israel. Dios le pide a Jacob que vaya a Betel. Jacob exige a los suyos purificarse y despojarse de los dioses extraños. Son enterrados junto a una encina en Siquem. Un terror divino se apodera de los habitantes que no hacen nada
contra ellos mientras se encaminan a Betel. Allí erige un altar al Dios que se le había aparecido cuando huía de su hermano. Dios se le manifiesta bajo el nombre del Shaddai, el Altísimo, el Todopoderoso. Le ordena multiplicarse y reitera la promesa de la tierra a su descendencia. La estela erigida, la libación de aceite y el nombre de Betel han dado lugar, corresponde a lo hecho por Jacob cuando huía para escapar de la venganza de Esaú. Y recuerden esta consideración de el nombre que se le da a Jacob, un nombre nuevo porque Jacob pelea con el ángel del Señor. Y este nuevo nombre, ¿verdad? Dado por Dios, Israel, significa justamente esto. He luchado con Dios. Para comprender un poco la importancia de la historia de Jacob, es necesario que tengamos presente su descendencia. Jacob, como buen israelita, que no era una norma el la monogamia, sino que podían tener muchas mujeres. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Con Lea tuvo al mayor, al primogénito Rubén, luego a Simeón, Leví y a Judá. Con Bilha tuvo a Dan y a Neftalí. Luego tuvo con Silpa a Gad y a Aser. Nuevamente con Lea tuvo a Isaacar y a Zabulón. Y por último, los 2 menores con su bien amada Raquel, José y Benjamín. Benjamín era un niño y José era un hijo muy querido por él, por ser hijo de Raquel, a quien Jacob quería mucho. Esto es lo que va a generar un poco la envidia y el malestar de sus hermanos, la preferencia del padre frente a los hijos. Una vez pasada ya la saga, la historia de Jacob, nos encontramos con la saga última de este libro del Génesis, de José y sus hermanos. La parte final del Génesis relata esta historia. Aunque los datos se mezclan al final con la conclusión de la historia de Jacob. La intriga de la historia de José y sus hermanos surge del enfrentamiento de los demás con José. El relato cuenta los pormenores, las consecuencias del enfrentamiento. ¿Por qué la oposición de sus medios hermanos a José? Las razones pueden ser varias y el relato las enumera. Primero, José, como menor, como joven, le contaba todo a su padre, sobre todo lo malo que sus hijos hacen, particularmente los hijos de las concubinas. Además, siendo el hijo mayor de Raquel, la bien amada, él es también el preferido de su padre. Prueba de ello es la túnica de colores que le regala. Por si fuera poco, los sueños que José tiene siempre lo ponen a él por encima de los demás. Eso va a molestar, va a suscitar un cierto enojo, una incomodidad que va a terminar pues en la historia esta del casi, pues sí, de vender a Jacob como esclavo, de querer matar. Jacob envía a su hijo a Siquén, donde pastorean el rebaño sus demás hijos. Cuando los busca en vano por la región, alguien le informa que se han ido a Dotán. José, ni tardo ni perezoso, se dirige allá. Sus hermanos lo ven venir desde lejos y traman quitarle la vida. Rubén y Judá intervienen y prefieren no matarlo. Al final deciden no matarlo, sino ponerlo en una cisterna vacía, en un hoyo que se ha acabado allí en el desierto. La parte final del relato contiene elementos irreconciliables o tradiciones diversas. José es vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que iban de Galaad a Egipto, o lo descubren casualmente en las cisternas unos madianitas que lo suben del pozo y se lo llevan.
Como quiera que sea, José termina en Egipto. Y esto lo presento porque en el texto pareciera que fueran dos versiones o dos historias. Vamos a encontrarnos con esto que de repente a veces sentimos que nos dijeron una cosa y luego capítulos siguientes nos están diciendo otro. En la historia de José vamos a ver cómo no hay una certeza de qué fue lo que pasó. ¿Fue vendido o lo encontraron en la cisterna o realmente recibieron dinero a cambio de su vida, etcétera, ¿no? Lo cierto es que este hombre llega a Egipto y allí, en Egipto, es vendido por Putifar. Putifar es un servidor del faraón y jefe de guardias. Yahvé asiste a José y como todo lo que hacía prosperaba, su dueño lo nombra intendente de todos sus bienes. José era de buen parecer y la mujer de su amo se fija en él. Esta, eh, este coqueteo, este acoso de la mujer del faraón, que José, por supuesto, que no accede. La mujer, pues, entre tantos acosos y al ver que José no accede a ello, lo calumnia y José termina en la cárcel. Y en la cárcel, una vez más, José se gana la confianza de las personas que estaban allí y José, su historia va a prosperar, porque siempre es importante saber que entre las dificultades y cuando Dios está con alguien, no lo va a dejar solo, por muy difícil y por muy complicado que parezca el porvenir. José va a salir avante de todas las dificultades con las que se va a enfrentar y al final su inocencia, su humildad y su confianza en Dios, pues le va a asegurar ser el segundo en el imperio, el imperio de Egipto. Llega el periodo del hambre, o sea, en esos países, pues dependiendo de las lluvias, dependiendo de las sequías, dependiendo de si la tierra pues, dio lo que debía dar, pues el hambre era muy, o las hambrunas eran muy seguidas, ¿verdad? Y hubo una época de hambruna que Egipto, al ser un gran imperio y tener muy organizada su economía y sus bodegas, pues la pasó muy bien, porque tenía grandes almacenes en donde iba almacenando su cosecha. Pero pueblos pequeños y ciudades o localidades que no tenían esta visión como la que tenía Egipto, pues no pudieron prosperar y no sufrieron ante la hambre. Y esto le pasó a los hijos de Jacob, perdón, que tuvieron que ir a Egipto buscando que le vendieran raciones para poder subsistir. Muchos van a ir a Egipto en busca de víveres. Entre ellos se van a encontrar los hermanos de José, enviados por Jacob. Solo se va a quedar Benjamín con su padre, mientras los otros 10 van a Egipto en busca del trigo que les hace falta. Tienen que llegar a comprar porque si no, pues morirán de hambre. Allí José los va a reconocer, pero ellos no van a reconocer a José y los acusa de ser espías. Ellos tratan de disculparse diciendo quiénes son y dando pormenores familiares sobre el padre anciano, el hijo del padre que el padre ha perdido y el pequeño que se quedó con él. José acepta que todos vayan a llevar a su familia los víveres que necesitan con una condición: que uno se quede como rehén y garantía de que volverán con su hermano menor para probar la verdad de lo que dice. José, por supuesto, manda que les llenen de grano sus costales o talegas, pero que pongan arriba el dinero con que compran el trigo. Ellos se van a dar cuenta y van a regresar con Benjamín y van a regresarles el dinero que José les había puesto para probar la honestidad. Y es allí donde José se descubre, ¿verdad? Se presenta como aquel
a quien ellos habían vendido. Y bueno, pues la familia decide ya quedarse en Egipto, y allí permanecer, porque era una tierra que favorecía más. Era una tierra que tenía mayor riqueza, era un imperio más establecido, y luego pues con su hermano como segundo al poder, pues la seguridad y la tranquilidad estaban pues ya fijas. Y entonces por eso Jacob decide irse con sus hijos y con todas sus familias a establecerse en Jacob, en Egipto, con una única condición, dice Jacob: el día que muera, yo quiero ser enterrado en la tierra que fue dada a mis padres, ¿no? Entonces, van la marcha fúnebre desde Egipto hasta la tierra de Canaán, donde es enterrado Jacob. Antes de ser enterrado Jacob, antes de morir, perdón, pues va a bendecir a sus hijos, ¿verdad? Y en esos hijos, a veces uno pregunta por las 12 tribus de Jacob, y que deberían ser los 12 hijos de Jacob, pero tiene una diferencia. La tribu de Leví, como es una tribu sacerdotal, no tiene posesión de tierras. Entonces a la tribu de Leví no le correspondió ninguna tierra. Y a José Jacob le dio la posibilidad de bendecir a los dos hijos que tenía José, Efraín y Manasés. Por eso son las 12 tribus. Las 10 que ya conocíamos: Cam, Rubén, Judá, Simeón, Neftalí, junto con las dos tribus que representan a los dos hijos de José. Muere Jacob después de unas últimas recomendaciones, y José, después de que le ha embalsamado, procede a llevarlo a enterrar como se lo había pedido, como ya les he comunicado. Muerto su padre, sus hermanos temen que haya llegado para José el momento de la venganza y tratan de precaverse recurriendo a una supuesta última voluntad de Jacob antes de morir, regresar. Pero no, José los invita a desechar todo temor y les reitera que lo que un día hiciera ha resultado providencial porque Dios lo ha querido y lo ha permitido. No hay rencores, José sabe perdonar y ahora está dispuesto a ayudar a sus hermanos y a protegerles y a cuidarles en la tierra donde él ahora es una persona con autoridad. José le llega el turno de morir en avanzada edad. Entonces comunica a sus hermanos la seguridad de la protección divina. Dios los visitará, y esto es un preludio y un anuncio de la siguiente historia que va a empezar pues en el libro del Éxodo. Dios los va a visitar y los hará volver a la tierra prometida. ¿Ya? Ya se establecieron allí, y es lo que vamos a leer a partir del libro del Éxodo. Cómo los patriarcas cierran su ciclo, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cierra el ciclo de esta gran genealogía, de esta saga familiar. Y entonces, ya me sacaste. Y entonces vamos a encontrarnos con una nueva comunidad de descendientes de Jacob, de los hijos de Jacob, que ya no van a tener pues el privilegio que tenían cuando José era el segundo del faraón, y sus hermanos y él tenían ciertos privilegios. En esa situación, en esas circunstancias, va a surgir la historia de Moisés y posteriormente la liberación de la esclavitud en Egipto. Pues bueno, pues muchísimas gracias, y esperemos que esta historia de los patriarcas pues nos permitan ir conociendo un poco y que nos motiven
siempre les digo que esto es para que nos motivemos a leerla. Allí con calma, en nuestros tiempos libres, ya más o menos sabemos qué hay allí, qué contiene esta palabra y cómo podemos nosotros hacer vida la palabra que se nos ha reflejado, la palabra que se nos ha comunicado. Pues muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta sobre la historia de estos patriarcas, sobre estos capítulos del Génesis, pues adelante. Abraham solo tuvo hijos varones, sí, y solo tuvo el hijo Ismael con Agar, la esclava, que no era lo que Dios quería y por supuesto que por supuesto que Dios le reprendió porque quería hacer las cosas según él y no según la voluntad de Dios. Y luego tiene a su hijo Ismael. No es una familia numerosa. Ismael se va a Egipto, al desierto con su, ¿cómo se llama? Con su mamá Agar, y luego Isaac se queda allí y es la historia que prosigue, ¿verdad? Como es el hijo de la promesa, es de quien va a continuar la promesa. Abraham dice, ¿qué significa rociar aceite sobre la tierra, sobre la piedra? Bueno, normalmente hay ritos en el antiguo Oriente, ritos de expiación, ritos de sacrificio, eran prácticas religiosas, ¿verdad? Prácticas muy arcaicas que significan pues un encuentro, que significan una experiencia religiosa con Dios. Esto no es original y propio de la cultura judía. En muchas culturas este gesto de rociar aceite, de santificar o de consagrar algo, pues hace parte de un acto sacral. Cuando nosotros en la iglesia, el obispo consagra los altares, hace este mismo gesto, rocía el santo crisma, ¿verdad? Y pone al lado dos antorchas con incienso perfumado para que a partir de este momento las oraciones y el sacrificio que se ofrezca sobre la mesa del altar llega al cielo. Y es un gesto que viene desde tiempos antiguos. A ver, ¿de quiénes fueron hijo Dan y Neftalí? A ver, si no les presenté la Dan y Neftalí. Dan y Neftalí en el cuadro son hijos de Bilhá. A ver si les comparto otra vez este cuadro. A ver cómo tengo que hacer. Les voy a compartir otra vez la pantalla para que vean allí de quiénes son. Ahí está Dan y acá está Neftalí. Son hijos de Bilhá, ¿no? Para esta pregunta. Y luego tenemos otra pregunta, ¿de qué tribus es Moisés? Bueno, aquí en el relato de la vocación de Moisés se nos dice, un hombre de la familia de Leví, o sea, de la tribu sacerdotal, tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. O sea, tanto el papá como la mamá de Moisés son de la tribu de Leví. Eso lo encontramos en el capítulo 2 del Éxodo. ¿Cómo reconoció a Abraham a Dios? ¿Cómo sabía que era el creador?
Bueno, pues es que quizás no, Dios, Abraham no lo reconoció, sino que Dios se presentó, ¿verdad? No es una cuestión intelectual, sino es una cuestión de una experiencia personal de convicción. La fe no llega por el mero conocimiento intelectual de tener una certeza, sino la fe es un don que Dios te da, una propuesta a la cual uno se dispone a recibir y que se dispone a vivirla conforme a lo que ella nos está sugiriendo. Entonces, Dios se presenta y se presenta como el Dios que quiere hacer una historia con él, emprender un camino con él, y Abraham accede. Por eso es la grandeza de Abraham. Todos tenemos una madre buena que nos ama y es María. Sí, Arturo Rosales. Muchas gracias. ¿Cómo sabía esta pregunta del Facebook? ¿Cómo sabía que era el creador? Pues por Dios. Acerca del libro de Esther aparece primero el capítulo 11 y 12 y luego se pasa el 1 entre capítulos. Se brinca entre el 2 y el 3 y sigue el 13 y me parece 2 y 13. Vamos a ver el libro de Esther. A ver esta pregunta. A ver si en mi Biblia, y si no hay que comprar otra Biblia, no mentira. Vamos a ver. Capítulo 11 y 12. Si es tu Biblia, entonces hay que comprar otra. A ver qué pasa. La Biblia de Jerusalén, a ver, dice, acerca del libro de Esther. En mi Biblia aparece primero el capítulo 11. Pues yo creo que sí es otra Biblia, porque en la Biblia mía no llega hasta el capítulo 11. Sino hacerme otra, o luego ya después que cuando nos veamos en la catedral, me pueda presentar esto que está viendo en su Biblia, porque aquí Esther termina en el capítulo 10. No hay capítulo 11 ni 12. ¿Va? ¿Por qué era tan importante la bendición para el hijo segundo, para el hijo primero y no tanto para el segundo? Porque el primogénito significa la promesa, el cumplimiento del don de Dios para con ellos. Y entonces es un regalo y el primogénito de cierta manera, va a reemplazar al padre. Por eso toda la bendición y todo el don que el Padre puede dar, se lo da al primero, porque es el que tiene la responsabilidad de hacer memoria, de hacer honor, de darle el lugar al Padre. Y por eso la primogenitura era tan valiosa y tan importante. La bendición del Hijo primero, pues era para ellos algo muy especial y por eso en el texto nos describe de una manera un poco pintoresca cómo en el vientre de Rebeca están los dos allí queriendo ver quién salía primero, porque ese era el que iba a ganar esa bendición. Es una bendición de descendencia, es una bendición de prosperidad, es una bendición de decir, esto te lo concedo por ser mi primer hijo. Ya en nuestras culturas no pasa así, ¿verdad? Una mamá ama al hijo primero, al segundo, al tercero y a todos bendice por igual. No hay esa acepción. Pero en la cultura, recordamos que estamos en otra cultura y en otra forma de pensar, ¿cómo se llama? Pues era importante. ¿Por qué si Jacob se roba la bendición de su padre, tuvo prosperidad? ¿Eso le agrada a Dios? No. ¿Qué pasa con esto? Porque a veces nosotros tenemos algo que es juzgar moralmente los textos bíblicos, cuando estas historias no vienen a enseñarnos sobre moralidad, sino a mostrarnos el don de Dios, que a pesar, de lo turbulento y un poco complicado que pudiesen ser nuestras vidas y nuestras acciones, Dios sigue obrando allí. Es interesante cómo la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel, tiene
tanta historia un poco oscura, un poco, vaya, que nos puede incomodar, que nos puede hacer incluso cuestionarnos de decir, oye, pero estos son los patriarcas, ¿verdad? Uno que engaña, uno que miente, uno que se pelea con su hermano, uno que, pues sí, allí está Dios actuando a través de estos hombres y no precisamente por su pecado, sino porque este Dios de la misericordia, pues es un Dios que actúa en nuestras historias, así como son nuestras historias, queriendo dar su luz, queriendo dar su claridad. ¿Por qué se menciona Abraham, Abraham? ¿Cuál de estos nombres se puede utilizar mejor? Bueno, Abraham es padre, padre de muchos, y Abraham es padre de muchos pueblos. El cambio de los nombres es significativo. Lo mismo pasa con Sarai, ¿no? Y Sara, la mujer, y ahora una mujer madre de muchos, ¿no? Una mujer bendecida va a significar luego después Sara. Los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe lo que necesitamos, pero por otro lado nos dice que pidamos, que toquemos puertas y se abrirán. Entonces, le pido o espero sus tiempos, las dos cosas, ¿verdad? A Dios, el que persevera conmigo, dice el Señor, ese se salvará. Es el anexo. Sí, yo creo que sí, pero la Biblia de Jerusalén, yo tengo también el anexo griego del libro de Esther, solo que en algunas ediciones no hacen esta distinción. Aquí yo tengo el anexo de griego en el año 4 y es una nota nada más que tengo aquí. Entonces yo creo que habría que buscar la Biblia, porque no tengo ahorita a la mano la latinoamericana, pero sí con todo gusto la podemos, a, la podemos ver. Ujú. ¿Qué pasaba cuando era hija primogénita? Pues quizá, la primogenitura, eso es una pregunta hipotética porque en la Biblia no hay primogénita y es una cosa rara, o al menos si la hay, no hay mención de los relatos bíblicos en donde surgiera la primogenitura de una mujer, ¿verdad? Entonces, habría que mirar, no hay en la legislación judía levítica, podríamos buscarlo, pero podría presentarles algo sobre la teología de la primogenitura, quizás un poco la siguiente clase. Voy a ponerlo aquí para investigarlo y presentarlo porque sí está interesante. Mm. Ok, es lo que me están leyendo la latinoamericana. La latinoamericana es que la Biblia de Jerusalén, en ese sentido, hay una presentación de la Biblia de Jerusalén en donde nos explican que la versión que existe del libro de Esther presenta una forma breve, la hebrea, y la otra larga, la griega. Del texto griego existen dos recensiones. Y entonces la Biblia de Jerusalén tiene la forma hebrea, no la forma griega. Y bueno, yo tendría que tener aquí a la mano la Biblia latinoamericana para poder compartir con ustedes esto, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Vamos a culminar por hoy. Y como tarea, les voy a pedir que tratemos de leer durante esta semana la carta de Santiago. Es una carta social, es una carta
que va a ayudarnos a comprender cómo se viven los primeros cristianos y cuáles son estos retos y cuáles son estos desafíos que hay presentes allí, ¿verdad? Entonces leamos la carta a Santiago y compartiremos un poco sobre esta lectura. Cuando tengamos tiempo de que estemos ya leyendo estos libros, porque ahorita solamente fue tarea, y estemos leyendo estas novelas de Esther, Tobías y demás, pues allí trataré de investigar un poco más sobre las versiones hebreas y las versiones griegas y por qué en cada Biblia hay estas diferencias para que tengamos tranquilidad, ¿no? Ahorita no le respondo, no ahondo mucho en el tema porque ya llegará el momento en que estemos, como estamos haciendo ahora, repasando estos libros, ¿va? ¿Cómo saber qué versión es en las Biblias que tenemos? Mira, a ver, lo primero es ver las introducciones. Quizás van a decir que yo soy un poco obsesivo con la Biblia de Jerusalén, pero al menos esta edición de la Biblia de Jerusalén sí tiene las notas claras. Tiene las notas claras y está diciendo cuál pergamino y cuál manuscrito es aquel que está presentando. No todas las Biblias tienen esta información y a veces se nos dificulta. O sea, yo puedo saber quizás de algunas que he estudiado, pero no tendría que ver la Biblia, leer si hay alguna indicación, pero sí normalmente cuando se traducen las Biblias se dice de qué pergaminos o de qué manuscritos se está haciendo tal traducción. Nuestras traducciones católicas, la vez que estábamos hablando de las traducciones, desafortunadamente a veces todas vienen de la Biblia Vulgata y entonces allí está la dificultad, ¿no? Porque la Biblia Vulgata se basó en el Antiguo Testamento del texto griego de la Biblia Septuaginta y no del texto hebreo. Lo que hace la Biblia de Jerusalén es que va directamente de la fuente hebrea y lo traduce al español. Y lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Va directamente de los manuscritos griegos y los traduce al español. Entonces la Vulgata no. Y entonces si nuestra Biblia al español es traducción de la Biblia Vulgata, pues vamos a tener esto, que vamos a tener versiones griegas del Antiguo Testamento y no versiones hebreas del Antiguo Testamento, ¿va? Entonces, pues esta es la recomendación, la sugerencia. Y pues agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de compartir su palabra, de dejarnos inspirar por ella, y le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos llene de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a Dios y vamos a pedirle a Él que nos ayude rezando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y entonces, como ya les decía, la tarea va a ser leer la carta de Santiago. Vamos a ir mediando entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Después de esto, vamos a leer una carta que esperemos que no les escandalice mucho, sino que les anime bastante en su fe. Pues muchísimas gracias a todos, muchas felicidades. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas